Dios les bendiga, qué bueno poder compartir con ustedes una vez más el glorioso mensaje de la palabra de Dios. Quiero aclarar desde el inicio que mi hijo Rafael y yo no nos pusimos de acuerdo sobre lo que yo iba a predicar en esta mañana, porque él hizo una meditación para los caballeros que tiene que ver con el mismo tema del cual yo voy a predicar en esta ocasión. Ni él sabía lo que yo iba a predicar, ni yo sabía lo que él estaba preparando para los caballeros, y llegamos a la conclusión de que es que el Espíritu Santo quiere que se trate este tema. El título del mensaje de hoy es Acompañando hijos hacia la madurez. Acompañando hijos hacia la madurez. Hermanos, muy frecuentemente veo en las redes sociales, en la internet, a padres que publican fotos o videos en los cuales se ve a sus hijos con actitudes y hechos pecaminosos, mientras sus familiares, sus padres, se ríen y algunas veces aupan, motivan esas actividades. En otras ocasiones, he visto a padres que defienden y justifican a sus hijos frente a las autoridades. Intervienen y entorpecen el accionar de la policía o de la justicia, diciendo que sus hijos son buenos, que no han hecho nada malo, que otros hacen lo mismo, etc. Y ahora, con motivo de esta pandemia y el toque de queda, he visto no solo de República Dominicana, sino de otros países, madres enfrascadas prácticamente luchando contra la policía, porque su hijo no ha hecho nada, pero el hijo está destruyendo una motocicleta, el hijo está alcoholizado, ha chocado, pero él no ha hecho nada, la policía es abusadora. Pero hermanos, algo que es extraño y aún doloroso, son padres que se dicen cristianos, pero que esconden a sus hijos del trabajo espiritual que la iglesia quiere hacer en ellos. Hacen actividades paralelas a la hora de los cultos, de tal manera que su hijo o su hija no asiste al culto. Algunos, cuando sus hijos son visitados para evangelizarlos, ellos se plantan y no hay manera de que dejen que uno le predique el mensaje a sus hijos, porque sus hijos son cristianos. Que ellos lo que están es descarriados. Bueno, de una manera u otra, no impidas el trabajo. Frente a estas realidades, hay algunas cosas que debes tener en cuenta con respecto a tus hijos. Primero, tus hijos son pecadores, como lo son los hijos de los otros. Solo Dios los puede salvar. Esa no es tu función. Si les has dado buen testimonio, no sientas vergüenza porque no son o no sean cristianos. También debes tomar en cuenta que Dios te ha dejado una responsabilidad que sí debes cumplir sin buscar excusas y escapes, pero contando con el poder, la dirección y la sabiduría que solo vienen de parte de Dios. Otro dato importante es que quien más sabe sobre criar los hijos es Dios. Es el diseñador de la familia. Por lo tanto, es a Él a quien debemos escuchar cuando se trata de criar a los hijos. En este mensaje vamos a ver tres cosas. Lo que comúnmente quiere y o hace el ser humano. Veremos lo que Dios quiere que tú hagas. Y vamos a ver dos ejemplos bíblicos en cuanto a la crianza de los hijos. Antes de avanzar mucho más en el desarrollo del mensaje, es bueno que nosotros sepamos que Efesios capítulo 6, versículo 4, que es el versículo base de este mensaje, se dirige al padre, al varón. Se usa la palabra pater.
que se refiere al hombre, no como hay otra palabra que se refiere a padres, que engloba al padre y a la madre. No, esta es al hombre. Ahora, ¿por qué? Bueno, la autoridad y la responsabilidad primaria en el hogar, después de Dios, le corresponde al hombre. El hombre es responsable de sus hijos y de su esposa. El padre es quien debe tomar la iniciativa para asegurar que los planes, los procesos y las personas involucradas estén en el lugar respectivo para llevar a cabo la visión de Dios, para llevar a cabo la verdad y la santidad en la vida de sus hijos. Ahora, Efesios 6:4 tiene una parte negativa que a Dios no le agrada, pero muy comúnmente es precisamente lo que el ser humano, lo que el hombre quiere o lo que hace. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, versículo 4? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué es lo primero que dice aquí? Padres, no provoque a ira a tu hijo. ¿Qué es lo que comúnmente hace el ser humano? Provocar los hijos a ira. Y esto de provocar a ira es excitar a la ira, provocar celos, cólera, que se enfurezca, que tu hijo arda en ira. Nosotros como padres, que tenemos una naturaleza pecaminosa caída, no debemos ser impacientes con los hijos, ni actuar de manera irracional. Yo he visto padres perder los estribos con uno de sus hijos o con sus hijos. Hay que tratar a los hijos con prudencia, con sabiduría, convencerlos en sus juicios y obrar en la razón para con ellos. Eso lo dice Matthew Henry en su comentario. Y en esto, siendo honestos, tenemos que reconocer que los padres fallamos y pecamos mucho en contra de nuestros hijos. Los padres no deben conducirse como déspotas, como tiranos con los hijos, descargar sobre ellos sus frustraciones y hostilidades. Hay mujeres que descargan en sus hijos la frustración de que el marido la dejó. Hay hombres que descargan sobre sus hijos que la mujer se fue y se los dejó. No, eso no debe hacerse. En la época en que se escribió la carta a los Efesios, existía lo que se llama, todavía hoy existe pero no igual, lo que se llama la patria potestad. Ahora, en esa época, diferente ahora, ¿qué era la patria potestad? Bueno, en el Imperio Romano, el hombre era el dueño de la vida y de los bienes de sus hijos por derecho absoluto, y el padre podía hacer con sus hijos lo que quería, incluso abandonarlos, no sostenerlos, no alimentarlos y, si era posible, matarlos. Y en medio de eso Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, a los padres que no provoquen a ira a sus hijos. Pero hay un versículo paralelo que está en Colosenses capítulo 3, versículo 21. Es parecido, pero agrega otra palabra. Colosenses 3, 21. ¿Qué dice la palabra de Dios? Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Exasperar es agitar, provocar, estimularlos o motivarlos de manera negativa. Puede ser que un padre, por ser injusto, inflexible, severo, ponga a sus hijos en constante peligro de amargar sus vidas. Puede ser que los padres provoquen a sus hijos a la amargura. Al crecer en un ambiente así, el hijo puede ser que adquiera un espíritu de desaliento
y de rebeldía. Bueno, si usted le dice a un muchacho que es estúpido, que es loco, él se lo va a creer, aunque algunos realmente lo son, pero ya es un asunto médico. Pero hay que tener mucho cuidado de no desalentar a los hijos. Y hay padres que son expertos en eso. Hemos visto que hay padres que provocan a sus hijos a ira, otros agitan, exasperan a sus hijos de tal manera que pueden desalentarlos, amargarlos, provocarlos a hacer algo negativo con sus vidas. Pero hay algunos padres que son permisivos. Hay dos extremos. Aquellos que provocan a sus hijos a ira y los exasperan por actuar con ellos como tiranos, pero están los que son permisivos con los hijos. Nosotros en 1 Samuel capítulo 2 versículos 12 al 36 encontramos a Elí. El sacerdote tenía dos hijos, Ofni y Fines. La Biblia define a los dos hijos de Elí como hombres malos. Y en hebreo, realmente lo que Dios estaba diciendo, que eran hombres sin valor, que eran unos buenos para nada. Ahora, ellos tenían inconductas. Ellos de la carne del sacrificio mandaban a buscar la mejor, sostenían relaciones sexuales con las mujeres que iban a rendir el sacrificio y se dejaban. Elí, sabiendo que sus hijos tenían mala reputación, los hizo sacerdotes. No tenían el carácter exigido, pedido por Dios, tenían mal testimonio, pero Elí, de todas maneras, los hizo sacerdotes. La conducta de esos muchachos trajo desgracia y llegó todo a un punto que la gente menospreciaba el llevar sacrificios o el ofrecer sacrificios en la casa de Jehová. Elí había sido nombrado para que guiara espiritualmente al pueblo de Dios, pero él no gobernaba bien su casa. Él era indulgente, permisivo. Era un hombre que amaba tanto la paz, la comodidad, que no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos y las pasiones pecaminosas de sus hijos. En vez de considerar la educación de sus hijos como una de las responsabilidades más importantes, trataba el asunto como que no tenía importancia. Elí, un hombre permisivo. Y hoy nosotros estamos viendo muchos padres permisivos que les gusta pasarle la manito a todo lo malo que hacen sus hijos. Y quieren que otros hagan lo mismo, porque sus hijos son estrellas, sus hijos son soles. A sus hijos, para ser dioses, solo les falta que brillen y tengan una aureola, un círculo brillante sobre la cabeza. Eso lo estamos viendo aún entre los cristianos. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Hemos visto lo que el hombre hace y quiere: provocar a ira, exasperar, hasta el punto de desalentar o ser permisivo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Efesios 6:4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es lo primero que dice aquí que deben hacer los padres? Criar a sus hijos. Y la palabra criar aquí es sustentar, pero no en el sentido solo de dar comida, no, sustentar en el sentido de sostenerlos, de aguantar a los hijos, de servirle de apoyo a los hijos. Pero también criar significa entrenar, ayudarles a llegar a la madurez. Los padres, y por qué no las madres, pero en este caso está hablando del hombre, deben proveer el alimento material a sus hijos, pero mucho más que eso, deben proveer alimento espiritual
alimento mental, de tal manera que sus hijos sean bien nutridos. Los padres deben pastorear el corazón y la vida de sus hijos. Así que esta expresión criar se enfoca en el hecho de que todo lo que hace un padre para llevar a sus hijos a la madurez, de que debe haber provisión, cuidado que asegure al niño que aunque en algún momento se le discipline e instruya, todo ello proviene de un corazón amoroso. Este padre está haciendo todas las cosas que ayudan a su hijo a bien ser o hacer el bien. De esta manera, el padre muestra el carácter de Dios como padre y ayuda a sus hijos a formar también ese carácter. Así que los padres deben criar a sus hijos. ¿Quiénes dicen aquí que deben hacer eso? Los padres. Los padres. Los abuelos ya criamos hijos. Ahora lo que debemos ser es consejeros de los hijos y ayudarles en cuanto podamos, pero no haciendo el trabajo de ellos, ni entorpeciendo el trabajo de nuestros hijos como padres. Lo que podemos es aconsejar. Yo coincido mucho con el pastor Miguel Núñez cuando él dice que la crisis que hay en el mundo es una crisis de padres, pero sobre todo del hombre, del varón padre. Realmente nosotros tenemos una gran cuota de responsabilidad en la crisis que hay en el mundo, como padres, como esposos, como sacerdotes, en todo el sentido. Pero dice que hay que criar a los hijos en disciplina. Ahora, esta palabra disciplina, ¿qué significa? Suena fuerte, a la gente cuando oye disciplina no le gusta. Implica instruirlos, educarlos en lo que es bueno, entrenarlos, corregirlos. ¿Usted sabía que hoy hay gente que dice que a los hijos no se les debe contradecir? Lo que están es criando ladrones, políticos corruptos, violadores. Y hay un señor apellido Spock, no el de Viaje a las Estrellas, sino un señor apellido Spock, que se inventó que a los hijos no se les debe dar pela. Y de ahí para acá vaya usted a ver. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Ese es el lema del Colegio Bautista Dominicano. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso es disciplina, instruir al niño. Y el camino que dice ahí, no es en el camino de Dios, es en el camino del niño, es en el desarrollo, en el crecimiento del niño. Ahora, parte de la instrucción que se le debe dar al niño en su camino es hablarle de la palabra de Dios, porque para eso estamos hablando con padres cristianos. Esta palabra disciplina puede ser descrita como una educación mediante reglas, con normas en las cuales se recompensa al hijo o, si es necesario, se castiga al hijo. Eso es lo que debemos hacer con los hijos: disciplinarlos, criarlos en disciplina, entrenarlos, educarlos, instruirlos, corregirlos. En Hebreos 12:11 dice que la disciplina en el momento no parece ser causa de gozo, pero que después produce fruto. No es agradable para el que la recibe y a veces para el que debe ejercerla, pero produce buenos frutos en el carácter de aquel a quien se disciplina. Pero también dice que hay que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra amonestación aquí viene de una palabra que significa confrontar,
es formar a los hijos con la palabra hablada, enseñarlos, advertirles, aconsejarlos para que cesen una conducta inapropiada, pecaminosa, o para que no lleguen a cometerla. Parece suave, ¿verdad?, el amonestar. Sin embargo, la amonestación debe ser intensa, con autoridad y no una sugerencia. El amonestar, la admonición, el confrontar, no es sugerir, es con autoridad. Ahora, hay una palabrita aquí que define todo, dice del Señor. El criar a los hijos en disciplina y amonestación, dice que debe ser del Señor. Esa debe ser la calidad de la disciplina y la amonestación, la crianza de los padres hacia los hijos. Debe ser una disciplina cristiana en su sentido más amplio. Debe incluir dar a los hijos un sincero ejemplo de vida y conducta cristianas. Y ahí, bueno, todos nosotros recordamos momentos en que no fue así. Todos nosotros. Toda la atmósfera en que se administra la disciplina de parte del padre hacia el hijo debe ser tal que tenga el sello de aprobación de Dios, del Señor, que le diga: sí, yo estoy de acuerdo con lo que ese padre ha dicho, yo estoy de acuerdo con lo que ese padre ha hecho con su hijo. Esa debe ser la atmósfera de la disciplina. El contenido de las enseñanzas y las advertencias de un padre, dice John Piper, y el método del modelo de disciplina y la meta de la vida entera de un padre con sus hijos se debe originar en el Señor, debe ser hecha a través del Señor y para el Señor. ¿Qué es lo que dice Piper con esto? Un padre guiará todas sus palabras y todos sus hechos por la palabra de Dios. Dependerá de la sabiduría y fortaleza de Dios para aplicar la disciplina y la amonestación, y todo ello para la gloria de Dios. Lo más importante, dice Piper, de criar hijos es que ellos puedan ver a Cristo, el Señor, como supremamente valioso, como Salvador, Señor y tesoro de la vida. Hay un problema, y es que lamentablemente la idea que tienen muchos hijos cristianos es que Cristo no es importante. ¿Por qué? Porque sus padres viven de tal manera que parece que para ellos, o de hecho es así, Cristo no es importante. Entonces, tú no haces nada con hablarle de Cristo a un muchacho si él ve en tu vida que Cristo no, para ti no tiene importancia. Y este pasaje aclara quién es que debe criar a los hijos. Es el padre. No debemos pasar por alto que ni el Estado, ni la sociedad en general, ni aún la iglesia son primariamente responsables de la crianza y de la formación de nuestros hijos. El Estado puede ayudar, la sociedad puede ayudar, la iglesia puede ayudar, pero la responsabilidad primaria de criar a sus hijos es de los padres. No es del Estado, es de los padres. El Estado quiere quitar esa responsabilidad, quiere restringir cada día más a los padres con respecto a la crianza de sus hijos. Bajo la economía de Dios, los hijos han sido dados a los padres. Son los padres los que deben velar hasta donde les sea posible para que las agencias que ejercen gran influencia en la educación de los niños sean definidamente cristianas. Hermano, hermana, tú debes velar que las instituciones que más influyan en tus hijos después de ti sean cristianas. Sean cristianas.
no entiendo cómo hay padres que sacan a sus hijos de un colegio cristiano que les está dando una educación integral, espiritual, moral, intelectual, para llevarlos a una institución que les va a enseñar idolatría, que les va a enseñar simplemente religión o filosofías humanistas, pero que la institución tiene prestigio. Es lamentable, es lamentable. El eje de la disciplina y la amonestación de los hijos debe ser conducir el corazón del niño al corazón de Cristo. Claro, usted y yo no convertimos a los hijos, pero debemos hacer lo que como padres debemos hacer espiritualmente y dejar a Dios que haga su trabajo. Ahora, vamos a ver dos ejemplos en la palabra de Dios. En Primera de Reyes, y ya yo he hablado de este caso, pero hay que seguir hablando. Mientras siga habiendo padres, siga habiendo hijos, tenemos que seguir hablando de estas cosas. En Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 1 hasta el 6, habla de David, ya viejo, y uno de sus hijos llamado Adonías dice: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y oiga, y su padre David nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Adonías, hijo de David, con una mujer llamada Agit, ya cuando David estaba viejo, habiendo David escogido a Salomón, este muchacho dijo: yo voy a ser rey. Y se preparó. Dice que David nunca le había entristecido en todos sus días. David nunca le preguntó: ¿por qué haces así? Nunca le pidió cuentas. Y Adonías trajo dolor, porque lamentablemente Adonías, su sangre fue derramada, porque él quiso contradecir la voluntad de David su padre. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Usted no quiere entristecer a su hijo hoy, él se va a entristecer mañana, o usted se va a entristecer mañana. Cuando su hijo, cuando su hija caiga en las drogas, cuando su hija tenga hijos por doquier, cuando uno de sus hijos caiga preso. Pero quizás eso no pase. Quizás Dios está equivocado. David nunca entristeció a su hijo. Ay, no, era de hermoso parecer, pero muchacho, el niño, un niño bonito de papá, un hijo bello de David. Pero ¿y cómo yo voy a hacer que los ojitos de mi niño tan bello se pongan rojos con lagrimitas? David nunca le pidió cuentas. Sin embargo, nosotros en la palabra de Dios tenemos un ejemplo positivo, donde aquí hubo dos mujeres que hicieron su trabajo. Segunda Timoteo 1:5. Segunda Timoteo 1:5. Pablo, hablando con Timoteo, le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué era lo que le estaba diciendo Pablo? Tu abuela influenció a tu madre y ambas te han influenciado a ti. La fe habitó en tu abuela, en tu madre y ahora en ti.
No fue que tu abuela te convirtió, no fue que tu madre te convirtió, pero dieron el testimonio y se ve aquí por la palabra que estas mujeres habían hecho su trabajo en la vida de Timoteo. Yo te hago una pregunta, ¿estás tú influyendo como Loida y Eunice en la vida de tus hijos? ¿O eres como David? ¿No quieres entristecer a tu hijo, a tu niño, y lo aplaudes y lo aúpas? Y le pones filtros de Instagram y todo eso. Cuidado, cuidado. Un mal ejemplo, David con Adonías. ¿Por qué haces así? No. Pero Loida y Eunice influyeron positivamente en la vida de Timoteo. Hermanos, debemos darle gracias a Dios que Él por su gracia, por su misericordia y en su providencia salva, no quizás siempre, porque todos los hijos de los cristianos no van a ser cristianos, pero que Dios salva a hombres y a mujeres, hijos de cristianos que no les han dado buen testimonio, que no han cumplido con su rol de padre. Dios los salva a pesar de sus padres. A pesar de sus padres. Hermanos, el mundo con sus filosofías y la naturaleza humana caída y pecaminosa no son quienes deben definir lo que debe ser la actitud correcta y la conducta correcta para con los hijos. Puede ser que se les provoque a ira, que se les exaspere y amargue, o que tengamos la tendencia a ser permisivos con sus inclinaciones pecaminosas y con sus hechos pecaminosos. Siempre debemos escuchar y obedecer a Dios, que es el diseñador, creador y quien mejor sabe la manera correcta de criar hijos. Y el manual por excelencia es la Biblia, la única palabra de Dios. Dios desea que críes a tus hijos, que los acompañes en su desarrollo hacia la madurez, sustentándoles, sirviéndoles de apoyo, pero no para el mal. Debes instruir a tus hijos y a la vez modelarles la verdadera conducta cristiana, entrenándolos para la vida. Delante de Dios, como padre, eres responsable de formar el carácter de tu hijo por medio de la enseñanza y el establecimiento de reglas sanas. Primero, reglas bíblicas y reglas sobre la conducta en el hogar y en otros aspectos de la vida de los hijos. Todo lo anterior debe ser una crianza del Señor, una de tal calidad que Cristo esté de acuerdo con ella. La forma de criar a tu hijo, a tu hija, debe estar sustentada por un carácter cristiano conforme a la Biblia. Yo sé que esto mete miedo. Yo sé que esto muchas veces desalienta. Yo sé que esto conlleva que muchas veces nos cuestionemos si lo hemos hecho bien. Pero las fuerzas, la sabiduría, el poder y la guía solo pueden venir de parte de Dios. Todo ser humano es insuficiente en la crianza de sus hijos, pero la confianza en Dios y el apoyarnos en Él es lo único que nos da la suficiencia. Haz lo que Dios pide de ti y deja los resultados en las manos de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Realmente todos nosotros debemos pedir perdón, los padres debemos pedir perdón, porque en algún momento hemos pecado, hemos violado mandamientos, preceptos, estatutos de tu palabra. En algún momento hemos provocado a ira a alguno de nuestros hijos.
o quizás los hemos exasperado, los hemos desalentado o hemos sido permisivos. Oh Señor, ayuda a cada padre a criar sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, con un carácter verdaderamente cristiano, basado en principios bíblicos, de tal manera que enseñemos a nuestros hijos a ver el mundo a través de tu palabra. Todo ello para la gloria tuya, que nuestros hijos sean instrumentos en tus manos para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén.